buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de reflexión y gracias especialmente a las ponentes y los ponentes que hoy nos acompañan o van a protagonizar, mejor dicho, este acto que yo solo quiero presentar. Y gracias también a la gente de Más Madrid que lo ha organizado, a Paula, a Ángela y a Dani muy especialmente por pensarlo, por desarrollarlo y por llevarlo a cabo. ¿Qué nos convoca hoy aquí? Nos convoca la pregunta, la reflexión de qué está sucediendo en nuestro mundo, qué sucede a nuestro alrededor, para que una parte importante de los jóvenes en nuestro país, en Europa, en el mundo, de los jóvenes varones, de los hombres jóvenes, se sientan atraídos por discursos que hace 3 o 5 años eran absolutamente minoritarios y que hoy, sin embargo, concitan un interés, incluso un apoyo que todavía nos sigue sorprendiendo, ¿no? Una generación de jóvenes que, en nuestra opinión, hay que mirar, pensar y con la que hablar y, sobre todo, escuchar para intentar llegar al corazón de ese malestar, al corazón de esa incertidumbre y al corazón de ese miedo, para que la respuesta a esa incertidumbre o a ese vacío no sea la respuesta de la extrema derecha, ¿no? Hay muchos temas que vamos a tratar hoy y que yo señalo o punteo solo para comenzar. Digamos que la respuesta más sencilla, que viene siempre del mismo lado, a qué les pasa a los hombres jóvenes es pues que las feministas os habéis pasado de frenada y entonces habéis generado una reacción alternativa, ¿no? Una reacción contraria. Esto, digamos que viniendo de gente que siempre le echa la culpa del feminismo de todo, pues tiene, yo creo, como que poca validez argumental, ¿no? Yo creo que hay más cosas de las que tenemos que hablar, una de las cuales tiene que ver con las condiciones materiales. Hablamos de generaciones de jóvenes que hoy tienen 18 años, 20 años, 23, 25, generaciones de jóvenes que nacieron en una crisis económica, que sufrieron y vivieron en un momento complejo de su vida, ¿no? Como es la juventud y la adolescencia, la pandemia, el confinamiento y un cierto concatenamiento de crisis coyunturales y estructurales que hacen que mirar al futuro no sea hoy precisamente fácil, ¿no? Mirar al futuro con esperanza, digamos, no sea hoy particularmente fácil. Es difícil tener un empleo estable, es difícil, desde luego, tener una vivienda, es difícil pensar en tus proyectos de futuro teniendo unas condiciones de vida materiales que te permitan, ¿no?, mirar con, como decía, con seguridad. Pero tampoco creo que podamos ser ingenuas. El efecto de los movimientos feministas, de los movimientos LGTBIQ, de liberación sexual y de ruptura de los roles tradicionales tienen un efecto en la construcción del género, afortunadamente, porque para eso están hechos, efectivamente, pero tienen un efecto en cómo esa construcción o deconstrucción de los roles tradicionales pues afecta a las identidades, ¿no? En ese sentido, digamos que frente a la incertidumbre, la pregunta abierta, incluso como la libertad de pensar, hay una respuesta muy sencilla que es volvamos a lo de antes, que es asfixiante pero a la vez es tranquilizadora, porque lo de antes ya sabemos qué es lo que era, ¿no? Pues el hombre es el hombre, la mujer es la mujer y no tenemos que hacernos muchas más preguntas ni dar muchas más vueltas. Esa es la respuesta de la extrema derecha, es una respuesta que, como digo, era absolutamente minoritaria hace 5 o 7 años y que hoy, sin embargo, pues tiene un efecto importante en una parte grande de los jóvenes, ya digo, españoles, europeos y en el conjunto del mundo. Y nos preguntamos qué podemos hacer mejor, qué explica o qué causa este miedo, esta incertidumbre y de qué manera podemos abordarlo. Y para eso yo creo que lo más importante, saliendo o huyendo de discursos condescendientes, de discursos catastrofistas, de discursos estigmatizadores, mirando a las cosas con honestidad intelectual, que yo creo que es como hay que hacerlo, y sobre todo escuchando, pues hemos convocado este acto, nos hemos juntado hoy aquí para hablar con gente que desde distintos lugares sabe mucho o ha escrito o ha pensado o tiene opiniones que nos parecen relevantes sobre esta cuestión. Y por tanto paso a presentarles muy rápidamente y paso a hacerles también algunas preguntas en un intento de que sea una conversación dinámica y rápida y después abrir un turno de intervenciones también por parte del público. Empezando por aquí, Isabel Valdés, experta en género, corresponsal de género del País, investigadora y una mujer, en mi opinión, en nuestra opinión, una intelectual a la que hay que seguir con mucho interés. Seguimos por aquí, Lionel Delgado, que es filósofo, estudió filosofía, también está doctorado en sociología y es también investigador y divulgador de todas estas preguntas y no sé si alguna respuesta que nos estamos haciendo hoy sobre la manosfera, sobre las masculinidades y sobre el antifeminismo y el auge de los discursos de odio. A mi derecha, Antonio Fernández, que es detective murciano, también conocido como detective murciano, creador de contenido, joven creador de contenido. Y al final, Marcos Crespo, que es un joven, muy joven, como podéis ver. A ver, esto está bien que te lo digan. Sí.
un joven muy comprometido, un joven muy activo, parte importante de ese colectivo espacio llamado Brothers, que está haciendo un trabajo de divulgación y de activismo, tratando no solo de hablar de, sino de participar, yo creo, en la acción política y social en torno a las nuevas masculinidades. Empiezo, como decía, y te paso ya el micro, Lío, con una pregunta que puede abrir, que es, bueno, en tu opinión, y en 5 minutos, ¿cómo definirías la manosfera? ¿Cuáles crees que son las razones o causas que han provocado su existencia? Y cuáles son las claves, digamos, que las pueden definir. Bueno, muchísimas gracias, Rita, y muchísimas gracias a todo el público por la asistencia, y muchísimas gracias a las compas por el espacio tan interesante que se abre ahora, ¿no? Soy argentino, filósofo y sociólogo. Doctor, intentaré ser sucinto y explicar todo en 5 minutos. Claro, el tema de la manosfera, creo que es uno de estos conceptos que está constantemente en la palestra pública y actualmente no paramos de hablar de ello. Creo que, sin embargo, como todos los conceptos más o menos famosillos, corre el riesgo a veces de simplificarse, ¿no? Lo que conocemos como manosfera de manera canónica y de diccionario es ese conjunto incoherente de espacios digitales, foros, canales, cuentas de YouTube, de Instagram, de X, etcétera, que reunían y organizaban todo lo que tiene que ver con el victimismo masculino, el odio antifeminista y la reacción patriarcal, ¿no? Sin embargo, creo que lo que era en ese momento la manosfera ya no podemos llamarla como tal, en tanto que ya no se trata de una esfera. Y si estamos hablando y está ocupando este interés, y está ocupando las portadas que ocupa, y está ocupando el tiempo nuestro y del resto de personas que hablan sobre el tema, ya no es que no es una esfera. No es esa esfera olor a pies de la que nos reíamos hace varios años y que podríamos definir como ese rinconcito apestoso de internet donde los chavales se reunían para escupir bilis, sino que actualmente es un espacio, es una mancha de aceite a nivel cultural que está marcando el ritmo de gran parte de no solamente de los pensamientos que tienen que ver con el género, sobre todo el género masculino, sino las políticas que se están moviendo. Así que yo ya últimamente estoy intentando no referirme a esto como manosfera, sino como una manocultura, mucho más amplia, mucho más compleja, y que no siempre se trata de este espacio hiperpolitizado y radicalizado, que sí que lo podríamos considerar. Claro, cuando se habla de manosfera yo prefiero hablar de varios espacios masculinizados digitales, y podemos entender esta deep manosfera, que es esa manosfera hiperradicalizada, donde está el imbécil este que se viste de condón, el tipo tatuado que hace entrevistas en la calle a chavalas, están el imbécil de pelo largo que también se le ridiculizó en este programa de televisión pública, por no decir nombres, bueno, paso de hacerle propaganda a esta banda de impresentables. Que esto se supone que es una manosfera mucho más política, mucho más clara en los ejes y en el activismo político, que crea argumentario, crea un marco que después se va expandiendo y que va funcionando como herramienta para el resto de cuentas, de peña que rebota, reproduce, comenta, divulga, etc. Sin embargo, la nueva manosfera, podríamos decir, o lo que yo llamaría manocultura, es todo este conjunto de espacios mucho más modernos, quizás actualizados, que tienen que ver con los coach, tienen que ver con los mentores, las mentorías motivacionales, los coaches de gimnasio, la peña que aprovecha para, a través de un discurso de gaming, de videojuegos, introducirte odio político y rabia, ¿no? La manosfera, en ese sentido, ahora podríamos entenderla como una cultura masiva de producción de contenido masculinista, victimista y antifeminista, que a través de lo que en inglés se llaman rabbit holes, en español no hay otra, podríamos llamarlo agujeros de gusano, termina aprovechando los intereses que tiene la población masculina en general, tipo, qué sé yo, los gimnasios, el invertir, los videojuegos, etcétera, o el ámbito motivacional, para terminar metiendo de una forma u otra lo que es esta agenda ultraderechista, que también, esto es importantísimo, no son solamente pavos cabreados, hay un montón de intereses geopolíticos que marcan la agenda de este tipo de grupúsculos. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el imbécil que se viste de condón tiene canales de financiación con Vox o con Hazte Oír o con el Foro de la Familia, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber unos canales comunicativos, y esto muestra cómo las agendas ultraconservadores de partidos ultrarradicalizados, ultraderechistas, neoconservadurismos religiosos, etcétera,
tienen y ganan mucho con esta difusión del odio en redes. Así que, ¿qué es la marosfera? Diría que es este conjunto de voluntades geopolíticas, estreses y malestares masculinos, entornos digitalizados, manipulados por multinacionales de la Big Tech, de la información, que están sacando un rédito económico de la hostia a través de divulgar y reproducir el odio, y que todo eso genera una sopa perfecta para que Internet, de eso principio de los 2000, donde Internet venía a prometernos la revolución, la utopía digitalizada y tal, ahora mismo se convierta en una especie de entorno lleno de fake news, odio y malestar, ¿no? 5 minutos, creo. Sí, uf, Dios, qué estrés. Genial. Genial todo. Nos ha quedado bonito. Bueno, en este contexto, muchos estudios, pero también la observación más sencilla que podemos hacer, ¿no? Nos muestra que son los movimientos de extrema derecha los que están capitalizando la frustración de muchos hombres jóvenes, la frustración, el miedo, el vacío, la incertidumbre, que también deriva de la pérdida de certezas como tradicionales de lo que era ser un hombre y de lo que se esperaba de un hombre, ¿no? La pérdida de la independencia económica, la pérdida del peso del empleo y, en general, la deconstrucción que se ha ido produciendo culturalmente de los roles tradicionales y de las características que desde hace mucho tiempo dábamos por sentado que definían a lo que era un hombre, el hombre, ¿no? Y esto, bueno, es cada vez más una obviedad. ¿Qué crees, Isabel, que podemos hacer, debemos hacer? Sería interesante pensar desde el feminismo para incorporar esto en el análisis y también en la práctica política, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el lado del feminismo y también desde las propuestas políticas, no de extrema derecha, por decirlo así de forma amplia? Bueno, hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, si yo supiera lo que hay que hacer, te aseguro, Rita, que ya lo hubiera hecho. O sea, eso lo tengo clarísimo. No, pero hay algunas cosas que creo que sí que podemos hacer, pero quería hacer como 2 apuntes a lo que has contado. Es evidente que sí, ¿no? Que el cambio sociológico, demográfico, económico que hemos sufrido en los últimos años ha llevado a una especie de modificación o cambio de roles, que no siempre se dan, pero se han dado en gran medida, sobre todo en países como España, que además es un referente a nivel mundial del feminismo. Pero siempre que achacamos, y estadísticamente se achaca porque es así, ¿no? O sea, en el último CIS, en el del año pasado, ese más de 50% de hombres que creía que las mujeres habíamos ido demasiado lejos, es un dato. Es decir, eso no lo podemos obviar, ¿no? Este 50 y pico era además entre los más jóvenes. Si te ibas al global era un 44,16 o algo así. Pero aquí hay una cuestión que a nosotras, cuando digo nosotras, digo sobre todo a las periodistas que nos ocupamos de la información feminista, que no hay que olvidar, y que aunque se esté dando esa especie de contraataque, porque es así, ¿no? Esa reacción patriarcal que llamamos mediáticamente, no se estaría dando si no estuviera totalmente todavía asentada y enraizada toda la cultura y todo el concepto patriarcal del sistema en el que vivimos. Es decir, a un tío o un chaval que está, no voy a decir deconstruido porque me parece una palabra horrible, pero a un chaval que ha sido educado en unos valores que no tienen otra cosa que ver con la democracia, o sea, con la pura democracia, tú no lo puedes convencer de que porque no va a tener un trabajo se tiene que convertir en un cabrón misógino. Es decir, esto no va así. Hay otras cosas detrás que son las que hay que mirar y las que hay que analizar. ¿Qué son? Hubo hace, creo que un par de meses, sí, porque fue para el 8M, un estudio de la consultora JIC. Hace estudios anuales centrados en distintas cuestiones de feminismo y estuvo analizando el discurso antifeminista en más de 16, no me quiero equivocar, en millones de mensajes, no me acuerdo de la cifra, ¿vale? Y los agrupaba por características. Bueno, pues sacó conclusiones como que casi todos los insultos que venían hacia las mujeres, y ya lo sabéis todas las que estáis aquí seguramente, tenían que ver con la sexualización o distintas cosas del cuerpo,
como había grupos muy, muy, muy pequeños que eran realmente lo que llamamos haters o incels, que, bueno, tienen ahí varios grupos entre ellos, pero había una cosa que a mí me flipó muchísimo, y es que hay huecos. Es decir, en redes, que es como se están organizando, porque ahora todo el mundo vive de alguna forma en la red, y decimos mundo virtual, pero no hay nada más real y más físico, y esto cualquier feminista lo sabe, que el mundo virtual, porque te atemorizan, te violentan y te construyes también, ¿no?, a través de la red. No, aunque no lo estemos tocando, lo estamos sintiendo, o sea, eso no es irreal. Se estaban creando una serie de vacíos por los cuales no había nada a lo que agarrarse, de grupos, de masas enormes de personas, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo de chavales. Es decir, tú tienes espacios muy definidos, perdón que no le pillo el... Tú tienes espacios muy definidos de sitios en los que odiar e insultar. X se ha convertido en un estercolero inmundo. Blue Sky todavía no, pero quién sabe, le vamos a dar un poco de tiempo. Pero ellos tienen organizados sus espacios, ¿no?, donde atacar, desde donde atacar. Y luego hay espacios amables, como Blue Sky por el momento, u otro tipo de redes en las que todavía las mujeres se sienten seguras, y los chavales que todavía no son misóginos, que son muchísimos, no pensemos que todos los chavales adolescentes se han vuelto unos machistas de libro, y además muy anticuados, que es una cosa que me fascina. No son machistas, no son neomachistas, o sea, han vuelto al cromañón de principios del siglo pasado. Entonces, todos esos vacíos son vacíos que nadie está ocupando. Yo conocí a Marcos por una plataforma que se llama Brothers, que ahora os hablará él de esa plataforma, y es justo sitios como ese los que no existen. Es decir, no hay lugares donde chavales que tienen dudas, porque es legítimo tener dudas cuando eres un niño y un adolescente, tanto si eres un él como si eres un ella, como si eres un ella, es legítimo tener dudas y es normal, y además es apetecible, ¿no?, que la gente tenga dudas y que pregunte. No tienen lugares. Entonces tú dices, bueno, tenemos espacios políticos, por ejemplo, ¿no?, la izquierda, tenemos espacios políticos a la derecha, pero son espacios políticos que para Marcos o para toda la gente que hay en su clase no son sitios, no voy a decir seguros, porque seguros sí, pero no son accesibles. ¿Por qué? Primero, porque nunca se habla en su lenguaje. Yo me doy cuenta de esto cuando escribo, cuando hago temas o cuando voy a dar charlas a institutos, de que están acostumbrados o a un lenguaje tremendamente político, o a un lenguaje tremendamente académico, o a un lenguaje tremendamente condescendiente. Entonces, sinceramente, a mí me hablan así cuando yo tenía 14 y yo lo mínimo que hacía era mandar a tomar por culo a la gente. Yo no quería que nadie viniera a turrearme la cabeza. Entonces, no tenemos todavía formado un discurso apetecible para ellos, que les resuelva dudas, en los que ellos se sientan cómodos para exponer esas dudas. Y aquí hablo tanto de la política como del feminismo. ¿Por qué? Cuando hablamos de política y cuando hablamos de feminismo parece que es conmigo o contra mí. Y hay cuestiones en las que yo entiendo que es más o menos un conmigo o contra mí, ¿vale? Pero el feminismo así de forma amplia no se puede tratar, porque ¿qué es el feminismo? Los partidos políticos tienen una parte de feminismo teórico ahí dentro, la academia es feminista, la calle es feminista, los medios son o no son feministas, pero el feminismo muchas veces, que es el de un grupo muy reducido de voces, que son las voces públicas o que son las voces reconocidas, no puede servir para hablar el nombre del feminismo. Entonces, yo esta pregunta la he hecho muchas veces. ¿Hay que enseñar a los tíos o no? Bueno, pues habrá señoras sobre todo yo conozco de más edad, que evidentemente están hasta el coño y no quieren tener que educar a nadie a sus 60 años. Y me parece también legítimo. Ahora, ¿tiene que haber un espacio dentro del feminismo que eduque a los chavales? Evidentemente. Porque creo que en esto es en lo que nos hemos equivocado en los últimos años. Y creo que en esta
en esta explosión que ha habido no solo de la política, sino de la calle a nivel feminista, se nos ha olvidado de que no solo necesitábamos arrastrar a las mujeres, sino que sobre todo necesitábamos arrastrar a los hombres. No es tan difícil comprar con un discurso feminista, ni convencer, ni explicar a una mujer por qué el feminismo es lo único que la va a salvar en esta vida y lo único que puede salvar democráticamente un país, y esto lo estoy diciendo totalmente en serio. Pero es muy difícil explicarle a un chaval por qué ceder espacio, ceder privilegios, meterse en un mundo que no conoce con mogollón de incertidumbre y poner en práctica cosas que nadie le ha enseñado es una buena idea. Nadie se ha puesto a ese trabajo y a mí me da mucha tristeza, no sé quién lo tendría que haber hecho. No sé si los medios tienen parte de responsabilidad en esto, no sé si la política tiene parte de responsabilidad en esto, pero sí que creo que es un agujero que nosotros también hemos dejado. Y ese vacío que se ve en las redes para estas personas que no están ni en un lado ni en otro, existe en la vida y existe en la calle. Y creo que es ese, no sé, ese gris al que hay que ahora, bueno, pues arrastrar a este lado. Pues recogiéndolo donde lo dejabas, le paso la palabra a Marcos y te pregunto, ¿no? como más directamente, ¿por qué, de dónde surge y cuál es el objetivo, ¿no? del proyecto Brothers? Y si, como decía Isa, crees que en los discursos políticos, en los medios de comunicación, en el discurso público, se recoge bien las necesidades, las incertidumbres o las dudas o los miedos de los hombres jóvenes, ¿no? Si ese vacío efectivamente existe y de qué manera a través de proyectos como el tuyo, como el vuestro, intentáis darle una alternativa. Bueno, pues primero gracias a todos, a todas por estar aquí. Es para mí un placer poder hablar de Brothers, de algo que me siento muy orgulloso, que tanto Lío como yo hemos estado trabajando un montón en este proyecto para que, bueno, aportar de alguna manera nuestro granito de arena en la sociedad y que estos discursos pues no sigan calando lo que han estado calando durante mucho tiempo, y por eso ahora mismo tenemos esta problemática y tenemos que hacer frente a esto. Yo lo que percibo en mi ámbito, en mi ambiente, sobre todo con los chicos de mi clase y tal, es que les cuesta abrirse, les cuesta expresarse, no tienen un espacio, no se sienten cómodos, tan siquiera entre ellos mismos. O sea, es que no saben cómo relacionarse tan siquiera entre ellos o cómo expresarse lo que sienten, las inquietudes que tienen, tanto sexuales, emocionales. Y sí que noto que esa falta de saber cómo expresarse se traduce en que el único espacio que tienen y que han tenido durante mucho tiempo es este. El de hacer el de hacer scrolling. No nos podemos limitar a que estos espacios sean estos. Hay, lo decía Isa hace un minuto, hay más vida más allá de las redes sociales, ahí hay un vacío enorme en las redes, donde todo el mundo vuelca su odio, pero realmente se están quedando con lo más importante, que son las emociones, son lo que sienten, y no tienen un espacio donde poder abrirse. Y al final pues eso es algo pues muy malo, que no pues no sé, al final no se les da voz. Esto también es importante, que se les dé voz de alguna manera a los chicos. Yo, por ejemplo, esa problemática pues no la tengo, pero sí es verdad que, como he contado, en mi alrededor les cuesta mucho abrirse, mostrar sus emociones, mostrar debilidad, por ejemplo, cuando les sale la emoción de tristeza y les sale llorar, enseguida ya se quitan la lágrima. No sé, el patriarcado yo creo que también ha influido mucho en esto, que es una sociedad patriarcal, todavía por desgracia, en el que se les ha enseñado a los chicos a cómo tienen que ser, a lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar, a cómo tienen que relacionarse entre ellos, y yo creo que eso ha sido
pues un error que es evidente y que ahora mismo pues estamos trabajando para que esto no se siga produciendo o que se vaya reduciendo esta problemática. Y de alguna manera, pues Brothers es el espacio que nosotros hemos abierto a los chicos jóvenes que consideramos que necesitan ese apoyo, esa fortaleza y que sepan que hay un espacio ahí, que hay un sitio donde pueden abrirse, donde pueden estar seguros, donde no deben de tener miedo a la hora de hablar y sobre todo que hablen, que pregunten, que reciban respuesta a muchas de las preguntas que se hacen en su día a día, que comerse la cabeza no es bueno hacerse preguntas, pero no es bueno comerse la cabeza porque al final pues eso deriva en muchos problemas de salud mental. Y lo que digo, Brothers es un espacio en el que los chicos pueden abrirse de manera 100% anónima y segura. Hay un gran equipo de voluntarios en Brothers que lo que hacen es ayudar a estas personas a encontrar respuesta a muchas de las preguntas. Los voluntarios también están para supervisar esas preguntas porque obviamente no todo el mundo que entra ahí puede volcar lo que le dé la gana. Siempre hay un control y yo creo que eso está bien decirlo. Y lo que digo, o sea, estos espacios son muy necesarios. Yo empecé con una ilusión muy grande, muy motivado y ahí estamos trabajando y pues eso, aportando un poco a la sociedad de lo que nosotros podemos dar. Antonio, detective, no sé cómo llamarte. Como quieras. Las dos cosas. Bueno, tú hacías contenido ya desde hacía un tiempo, pero tu aparición en La Revuelta multiplica exponencialmente, ¿no? Tu presencia y tu presencia en redes sociales, tus seguidores, tu conocimiento público. Tú has hablado en redes sociales, también en un programa sobre la manosfera y sobre el contenido misógino, ¿no? de muchas, o presente en muchas redes sociales. ¿Tú has vivido ya personalmente, digamos, ese hate y ese disciplinamiento, ¿no? que desde determinados lugares se hace? ¿Y crees que te está afectando, ¿no? a tu trabajo, a tu creación de contenido, la presencia de ese hate y de ese odio, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú a esto? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, sí que ha afectado. Porque voy a hacer un pequeño resumen porque a lo mejor aquí la gente no lo sabe. Yo fui a Play Z, un programa, ¿de acuerdo? Y hablamos de esto de la manosfera, lo hablamos con tranquilidad, estaba Lionel, estaba yo, había más gente en la mesa. Y yo comenté que yo veía mal que las redes potencien exponencialmente la exposición que tienen esos discursos. O sea, yo utilicé unos términos que fue, me parece mal que esta gente tenga libertad de expresión, mal usado por mi parte, porque yo me refería no a libertad de expresión, porque pueden decir lo que quieran, a libertad de crecimiento, de que esa gente suba un vídeo a cualquier plataforma y se le pueda hacer viral solo por la cantidad de gente que hay volcando odio, insultos, mensajes de cualquier tipo, solo por el mero hecho de ser un comentario o una interacción, y no por el contenido de esta. O sea, era a lo que me refería, y pues hombre, eso se malinterpretó, era fácil de malinterpretar, en tono el mea culpa. Es decir, no hay que dar libertad de expresión, suena bastante feo, pero saben que suena feo, pero saben a lo que me refiero, y aprovechan eso para insultarme. Entonces, yo sí voy a decir nombres, porque yo considero que es necesario. Un señor llamado un tío blanco hetero, ¿de acuerdo? Un señor cercano a los 40 años, con mujer y un hijo recién nacido, ¿de acuerdo? Me ha dedicado un par de vídeos insultándome, o sea, vídeos de a lo mejor media hora insultándome a una persona de 18 años, un señor de 40. No sé de quién habla peor, pero bueno. Y sinceramente esto me ha traído repercusiones muy negativas, no por nada, sino porque esos vídeos tienen un montón de visitas cada uno, evidentemente él gana dinero con eso, y puedes meterte a los comentarios y puedes leer un poco lo que dicen de mí, y también evidentemente eso en Twitter, yo no lo llamo X, pues hombre, se ha hecho hiper mega ultra super viral, cuentas como una que se llama Reven, por ejemplo, tuvo un tweet super viral, más de una cuenta ha tenido un tweet super viral con eso, y nada. Y ahí está, ese es el ataque que yo he recibido y realmente he respondido en alguna ocasión. En alguna ocasión he podido insultar por Twitter a un tío blanco hetero.
Puede ser. ¿Qué hay de malo? Me arrepiento. No, o sea... ¿Pero por qué? Porque no tiene ningún sentido que una persona de esa edad se enfrente... O sea, no tiene ningún sentido que una persona de 40 años se enfrasque a insultar a alguien que no conoce de nada en su casa. No tiene ningún sentido. Pero, lo siento mucho, pero no lo tiene. Y yo, claro, yo estaba de fiesta. Cuando vi que me estaba insultando, estaba de fiesta. Y yo veía eso y yo decía, enviar. Contesta, enviar. O sea, y él estaría en su casa súper enfadado y yo... Bueno. Entonces... ¿De quién habla mal? Habla mal de ellos, o sea, es tristísimo, pero evidentemente a mí me afecta porque ahora soy el rojo, ¿no? Es como, no, tío, yo hago entrevistas. Si alguien se molesta en ver una puta entrevista mía, ¿sabe? Que yo no hablo de... O sea, yo cuando se pone a hablar alguien de política estoy sudando la gota gorda porque no quiero, porque eso no es lo que yo hago yo. En otro lado, a lo mejor, doy una opinión, pues puede ser más acertada, más errónea, pero igual que la suya. Pero yo no intento crear un discurso de odio hacia nadie con lo que yo hago. Ellos sí, o sea... Eso es quizá lo más importante, que yo sé perfectamente que yo no estoy creando un discurso de odio hacia ellos, pero ellos hacia mí sí. Yo no he hecho un vídeo respondiendo a un tío blanco hetero con su cara en la miniatura, pero él se ha cogido una foto mía en una piscina sin camiseta, sabiendo que, a ver, estoy gordo, ¿sabes? Si pones a una persona que tiene un físico que puede llevar a que cierta gente le insulte, lo va a hacer. Igual que se puede poner a una mujer en bikini, como se ha hecho en muchas ocasiones para hacer vídeos de odio hacia mujeres, lo va a hacer. Bueno, vídeos y periódicos y lo que sea. O sea, cualquier objeto, cualquier persona que pueda ser objeto de burla por su físico, por la razón que sea, lo van a hacer. Y no tiene sentido que si yo respondo, ahora el malo soy yo. No, tío, el que está pinzado de la cabeza eres tú. O sea, es tu trabajo, pero joder, mira tu trabajo y plantéate por qué te responden. ¿Y qué te responden? Pues se piensa que yo me voy a ver sus vídeos insultándome. O sea, esa es la cosa. Es como que espera un debate civilizado, o no civilizado, o en su terreno, de un vídeo de media hora diciéndome de todo, que me metí 15 segundos a ver, tío, o igual está argumentando, ¿no? Igual en estos 200 años que lleva haciendo vídeos todos los días, a lo mejor ha aprendido a debatir. Y decía algo como... Esto no me acuerdo. Decía, no es como todos los incels juntos en una persona. Y yo pensando, tío... Se supone que yo tengo que ver esto y como sentir ganas de ver esto para responderte a algo. O sea, estás tú solo en tu habitación hablándole a una pantalla diciendo esto de un chaval que no conoces de nada. Ok. Vale, pues si tú eres feliz así y tú ganas dinero así. Pero es muy triste que eso sea como una forma de vida, ¿no? O sea, sinceramente, ¿vale? Le puede parecer mal, le puede no gustar lo que hago, le puede parecer mal. Puede decir, hostia, este es un rojo porque viene aquí, te he entrevistado al otro. No le pregunta esto, no le pregunta... Vale, pero... Ponte un espejo delante y di, hostia, joder, ¿no? Esto es lo mío, ¿no? Y hay gente que ni siquiera vive de eso y aún así lo hace. Y sigue el juego. Esos son los peores, los que no ganan nada. Gente que solo absorbe esa información, no se molesta en investigar nada de lo que hago y cuando ven que he publicado algo nuevo, mira, tío, dúchate. ¿Tú qué sabes si me he duchado? ¿Tú qué sabes de nada de mí? No sabes nada, no sabes cómo me llamo, no sabes qué me gusta, no sabes qué pienso de verdad. ¿Sabes lo que has visto en un directo, en un TikTok, en un algo? Pero no me has preguntado nada, no me has visto, no sabes ni cómo soy en persona. ¿Qué sabes tú de mí para opinar que yo soy esto o lo otro, sabes? No sé, hay cosas que yo no me paro a pensarlas mucho porque sé que no hay una conclusión lógica a la que pueda llegar. Es como, esto solo me quita tiempo y atención de cosas más importantes. Lo que dices, ¿no? Hay mucha gente ganando dinero y hay mucha gente organizándose, ¿no? Y de forma organizada, porque yo creo que también una cosa que ha pasado durante un cierto tiempo era como, ¿qué pasa con esto? Es como súper espontáneo, de repente muchos hombres se han vuelto locos. No, a ver, hay canales de Telegram que lanzan una señal y un ataque y entonces coordinadamente se va contra no sé quién porque te ha saltado la notificación de que ha hecho un vídeo nuevo. O sea, que no es que mucha gente a la vez en su casa ha llegado a la conclusión de que voy a dedicar una hora a insultar a un tipo o a una tipa, sino que hay un trabajo organizado, ¿no? Que creo que revela muchas de las cosas que estabais diciendo vosotros, que tienen que ver, lo decías tú, Leo, y ahora voy a la pregunta, sobre los intereses geopolíticos y económicos, porque además hay mucha gente haciéndose rica, luego yéndose a Andorra a no pagar impuestos y a volver, por cierto, para que le cuiden aquí a la familia, pero ese es otro tema. Sobre este tema. Digamos, decías tú, ¿no? Como que más allá, y creo que es una parte muy interesante, que más allá de, o además de los discursos explícitamente misóginos, digamos, ¿qué?
¿Quiero que me calle? No. Ah, vale. Además de los discursos y de los espacios como más políticos y más explícitamente misóginos, hay mucho contenido en redes vinculado, bueno, pues al control del cuerpo, a la disciplina, al orden, al fitness, a la inversión, pero también al gimnasio, ¿no? Como todo una, bueno, ¿cómo has dicho? ¿Manocultura? Vale. En la que de forma más sutil y como menos directa, ¿no? Se generan y se reproducen también esos discursos de odio o misóginos que lo que intentan es abordar de alguna forma la ruptura de la masculinidad tradicional. Y todo esto se hace, como decía yo al principio, en un contexto de precariedad, que no es lo único que lo explica, yo estoy de acuerdo totalmente, porque uno puede ser precario económicamente y eso no le lleva automáticamente a convertirse en un incel misógino, de ninguna manera. Pero hay un caldo de cultivo vinculado pues, a la desigualdad, también a los discursos muy neoliberales, digamos, previos, yo creo, a esta ola misógina del hazte rico en 2 días, de la aspiración por la riqueza, por la ostentación, ¿no? Y por modelos de referencia y figuras de referencia que fundamentalmente tienen muchos billetes y dicen billets muchas veces. Entonces, todo esto es un caldo de cultivo bastante complejo en el que se junta neoliberalismo, pero también culturas y espacios, digamos, sociales más allá de lo directamente político. Esto es preocupante porque son muchas capas, pero me gustaría que lo abordaras un poco en un poco más de 5 minutos. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que es importantísimo introducir este factor en la mesa, ¿no? La cuestión del neoliberalismo creo que ha sido, si bien es verdad que muchas feministas lo llevan apuntando desde hace muchísimo tiempo, es verdad que en los discursos sobre la reacción antipatriarcal, la reacción patriarcal, este factor no ha estado presente, por lo menos en los últimos años, o por lo menos no se le ha dado la importancia que creo que merece, que es toda. Es decir, no podemos entender la reacción patriarcal, no podemos entender el antifeminismo contemporáneo, no podemos entender incluso la ultraderecha sin entender el avance del neoliberalismo. El capitalismo tardío ha llegado a unos momentos de desarrollo histórico que casan perfectamente con la agenda ultraderechista. Y esto se ve muchísimo en cómo las masculinidades reactivas son fundamentalmente neoliberales. Siempre lo son. No hay una masculinidad... claro, a menos que nos vayamos a los feudalismos, los neofeudalismos medio raros, generalmente son siempre masculinidades ultraliberales donde se cruza como dices muy bien, el culto al cuerpo con la autodisciplina, la autooptimización de la rutina diaria, etc. Claro, esto creo que es consecuencia de lo que Mark Fisher llamaba el realismo capitalista. O sea, hemos llegado a un punto de naturalización de la lógica que mueve el mundo capitalista, y la hemos introducido, la hemos incorporado de tal forma que nos ha construido la forma en la que nos vemos a nosotras, nos vemos al resto, vemos las relaciones que tenemos y el mundo que habitamos, ¿no? Esta lógica se basa mucho en la privatización del estrés y la privatización del éxito. La privatización del estrés ya lo sabemos, es esta lógica de que, bueno, si tienes un problema de salud mental es problema tuyo y deberías ser responsable con ello, ¿no? Y el problema de salud mental es individual y nuestra lucha de los movimientos sociales ha sido siempre ponerlas en contextos más sociales, más políticos, económicos, etc., ¿no? Pero esto es la contracara de la individualización del éxito. Hemos construido una cultura en torno a hombres, héroes, económicamente brillantes, el mito del garaje, el mito de hombres que de la nada pueden construir imperios como el Zuckerberg, etcétera, etcétera, ¿no? Estos hombres que pueden poner en jaque el mundo o pueden cambiar el cauce de la sociedad a base de ingenio, sudor, esfuerzo, ha permeado. El capitalismo, una de las lógicas, ya desde Thatcher, la lógica capitalista por excelencia era romper el vínculo social. La sociedad no existe, decía Thatcher. Eso quiere decir que el objetivo desde la agenda neoliberal, desde el minuto cero, ha sido destruir el vínculo social para construir una sociedad basada en individuos aislados, enfocados a la maximización individual de utilidades. Y esto, evidentemente, fue el caldo de cultivo que ahora mismo nos impregna a todas. Y cuando digo a todas, hablo de, evidentemente, lo que nos trae a hablar hoy, que son las manosferas, monoculturas, la reacción, pero también a cierta parte de la izquierda. Porque no puede ser que el relato que tengamos desde las masculinidades igualitarias sea muchas veces igual de individualista que el del éxito manosférico.
cuando estamos potenciando pues el de construye ti mismo, vuélvete la mejor versión de ti mismo, en este caso reconociendo tus privilegios, reconociendo el malestar que ha generado, pero muchas veces con la misma individualización del trabajo y la hiperresponsabilización del individuo. Que no quiero decir que no tengamos que responsabilizarnos, que es fundamental, reconocer, responsabilizarse y reparar. Las 3 R's que para mí son fundamentales en cualquier camino de construcción masculina, ¿no? Pero evidentemente este camino no es solitario. Y hay veces que sí que lo hemos planteado de una manera bastante solitaria y de ahí, de esas, ¿cómo se dice?, de esas lluvias, de estos lodos, toda esta lógica de pues, la suspicacia con la que vemos a hombres feministas que nos posicionamos a favor del feminismo y luego se termina demostrando que lo hacíamos para acumular capital social, etc. Al final hay una carrera individual de acumulación de poder, de ganancias, de éxito, de ganar un lugar en el mundo, de construirte una imagen, de ser deseado, ser aceptado. Al final es un poco la misma lógica neoliberal y esto creo que para mí tiene que ser un cubo de agua fría para entender que ninguna de nosotras estamos fuera de esta lógica capitalista y que nos toca, desde luego, introducir la crítica al capitalismo dentro de toda nuestra mirada política, ¿no? Si no hacemos esto, corremos el riesgo de, pues sí, ir cambiando moralidades por moralidades, pero siempre con una carrera hiperindividualista y perdiendo año a año capas enormes de capital social, de redes, de densidad de tejido asociativo, de número de activistas en la calle. Y esto para mí es un problemón, porque no puede ser la solución que pongamos, ¿no? Evidentemente, el discurso capitalista va a casar mucho más con la reactividad. En momentos de crisis capitalista, pues evidentemente los discursos nostálgicos, los discursos de pues solo tú con el sudor, y además manteniendo el control sobre lo único que tienes hoy en día control, lo hablábamos esta mañana, ¿no?, que es el cuerpo. No es casualidad que en un contexto de crisis ecológica, política, democrática, ¿qué más? Añadamos tecnológica, laboral, de cuidados, etcétera, etcétera, tornemos a controlar de manera casi neurótica de las pocas cosas que nos queda por controlar, que es nuestra propia vida, ¿no? Y esta vuelta casi neurótica sobre la importancia de la rutina, la importancia de tener un buen cuerpo, porque un hombre exitoso tiene un buen cuerpo, porque el buen cuerpo implica capacidad de autodisciplinarse, capacidad de controlarse y capacidad de mantener una rigurosidad dominante, ¿no? Cuerpo marca la personalidad, el éxito marca el cuerpo y este éxito se consigue a través de rutina. Y ahí lo vemos en redes sociales. Estamos asqueadas de ver las rutinas cotidianas de levantarte a no sé qué hora, el ejercicio, la cara con el hielo, comer no sé qué cosa porque el resto de cosas no hacen bien. Es como, por favor, qué pesadilla. Pero claro, es que es muy lógico, es muy coherente entre todo esto, ¿no? Y es que no hay una especie, no es una especie de marcianada neofascista. Es que es puro neoliberalismo y creo que hemos tardado demasiado quizás en introducir este factor. Sí que lo se ha hecho en los feminismos de clase de los 70-80, pero creo que tenemos que volver a hablar de renta básica, volver a hablar de la sostenibilidad de la sociedad a partir de los cuidados, volver a hablar de tejidos y quizás quitarle un peso a la importancia que estamos teniendo de la individualidad, que no sé vosotras, pero mi objetivo no es que haya 10 hombres menos machistas en nuestra sociedad, sino que se puedan crear tejidos colectivos, de responsabilidad colectiva, que puedan ayudar a cambiar estas cosas, ¿no? En los últimos tiempos, y es una victoria del feminismo, creo que se ha ido avanzando mucho en poner el foco en de qué manera, con qué rigor y precisión abordamos el problema de la violencia machista y de la violencia sexual, de la violencia contra las mujeres, porque de qué manera contamos las cosas y hablamos de ellas importa, ¿no? Entonces ha habido toda una reflexión en torno a pues, cómo hablamos de la violencia machista y de la violencia sexual sin espectacularizar, sin revictimizar, es decir, haciéndonos también la pregunta de cómo contamos lo que queremos contar. No sé si de igual manera, diría que no, aunque estoy induciendo una respuesta, pensamos, reflexionamos y nos preguntamos sobre este tema del que estamos hablando. Mi sensación es que hemos puesto menos cuidado, se ha puesto menos cuidado en esta cuestión y eso provoca que una parte del discurso, incluso de la apertura de la discusión sobre la manosfera, la misoginia, etcétera, se ha dado a través de titulares, reportajes y un enfoque que muchas veces es criminalizador y es estigmatizante contra los hombres jóvenes también, ¿no? No sé, titulares sobre, no sé, la peor generación de la historia. Yo, francamente, creo que peor que mi bisabuelo Marcelino, pues no sé yo si hay muchos hombres jóvenes en
en este momento. Y seguro que categorizarles como lo peor que le ha pasado a la sociedad, no sé yo cuánto nos va a funcionar, ¿no? Entonces, como periodista y como investigadora, ¿no? ¿De qué manera crees que influye cómo pensamos, cómo nombramos, también cómo abrimos los debates, ¿no? Y qué importancia tiene el rigor, digamos, y hasta como el respeto por los temas que tratamos? El país no ha hecho eso, ¿no? No. Ah. O sea, me ha asustado y pensé, igual hemos publicado algún reportaje de la peor generación de la historia. Creo que no. Pero, bueno, pues importa mucho y, fíjate, importa tanto que en realidad es lo único que les importa a ellos. Es decir, cuando tú hablas con chavales jóvenes y teniendo en cuenta que la violencia sexual ha sido el tema por excelencia de los últimos 5 o 6 años, es el eje de la última ola del movimiento feminista, y con razón, la verdad, porque más allá de la violencia machista malamente denominada en este país dentro de la pareja o expareja, algún día quizás ya no, pero la violencia sexual está mucho, mucho, mucho más extendida. O sea, es la forma de violencia machista más extendida, desde que tienes 8 años hasta que tienes 90. Entonces, cuando tú hablas con ellos y les preguntas, ¿no?, qué les está pasando, o sobre todo en esta cuestión última, del último año, de estos testimonios anónimos en redes, que no es otra cosa que poner en un sitio que no encontraba espacio algo que a muchas mujeres las lleva carcomiendo y les ha hecho herida durante años o durante semanas. No voy a decir denuncias en redes porque no lo son. Quiero dejar muy claro que no tiene nada que ver un testimonio en redes con una denuncia ante la policía o ante un juzgado. Pero sobre todo con esta cuestión de la violencia sexual es con lo que ellos están más aterrorizados. Y están aterrorizados porque ellos tienen clarísimo que darle una hostia a tu novia está mal, pero no saben qué es lo que está mal en sus relaciones sexuales. Y eso tiene muchísimo que ver con cómo este país, que ha avanzado, mucho, que no hace tanto que vivíamos en una dictadura, en medio siglo, de repente ha avanzado en muchísimas cuestiones, pero sin embargo la cuestión sexual y la cuestión emocional ha sido algo olvidado por completo, ¿no? Pasamos de un oscurantismo espeso a de repente una liberación sexual que en otros lugares se dio en los años 60 y 70, en España se dio entre los 80 y los 90, y directamente llegó el momento de que Internet formara parte de nuestras vidas, que también ha sido rapidísimo, y en cuestión de 30 años tienes generaciones enteras que han pasado de no hablar con sus padres sobre ningún tipo de cuestión sexual a ver bucaques en el móvil. Entonces, si tú mezclas esta cuestión, el porno, yo no le voy a achacar al porno absolutamente ninguna cuestión directa. Yo no soy, lo voy a decir, o sea, yo no soy abolicionista del porno. Creo que la pornografía tiene... No estoy hablando de la violencia sexual filmada, estoy hablando de la pornografía, que para mí hay una diferencia. Creo que el porno puede tener, y hay películas y trabajos que lo han hecho, una función educativa bestial. Lo que creo que no puede tener una función educativa bestial son las simulaciones de violación, evidentemente. Si tú con 50 años, señor de la esquina, quieres ver una simulación de violación, pues bueno, yo creo que tienes un problemilla, pero no eres un chaval de 14 años. Entonces, cuando tú nombras a través de los medios o a través de las redes cuestiones como, no sé, las violaciones grupales de chavales de 11, 12, hubo uno el año pasado que había un niño de 9, claro, son además inimputables, tú no puedes judicializar eso y es complicado que yendo a un centro de menores, tal y como funcionan los centros de menores en este país, esos niños vayan a ser reeducados, ¿no? Ellos se ven todo el rato no solo señalados, sino amenazados por mujeres que entienden que los quieren joder, literalmente, o se sienten ante tal confusión que son incapaces de relacionarse de una forma que nosotros podemos entender como sana. Entonces sí que creo que
el trabajo que tiene que hacer tanto la política como los medios de comunicación o los creadores de contenido, Antonio, tarea para ti, es hacerle entender a los chavales, hilo un poco con lo que decía antes, que cuando se señala la violencia sexual perpetrada por menores o por adolescentes, o pensamos que son los más misóginos y los más violentos, a lo mejor con quienes se deberían cabrear es con sus pares. Es decir, es con los que les están jodiendo su propia imagen, no con quien se los señala. Ahora bien, tenemos que entender todo el rato que un chaval de 16 no es un adulto, por mucho que lo parezca. Ni de 14, ni de 17, y si me apuráis, lo siento muchísimo, ni de 20. Bueno, creo que en el mundo en el que vivimos hay muchos chavales de 20 que tienen una madurez sexual, intelectual, relacionada con la sociedad en la que se mueven, que es mínima, mínima. Y su educación es mínima. Y su cultura, ya no voy a decir, no estoy hablando de cosas intelectuales, no, libros, cine, etcétera, no. Su cultura emocional está a menos 20. Entonces, creo que necesitamos hacer una pedagogía, sobre todo bestial, para que todos estos chavales que se están viendo contenidos contra una pared y que, por supuesto, en un cerebro como el suyo, y esto lo explica muy bien la neurociencia, el ataque es la forma más, no voy a decir natural, porque es una cosa aprendida, o sea, es una cosa cultural, pero las reacciones defensivas y agresivas de adolescentes tíos, de chavales, son extendidísimas por una cuestión puramente eso, ¿no? Aprendida social, pero que no tienen otra forma de reaccionar, no encuentran otro hueco por el que salir. Si tú juntas a un chaval y una chavala de 14 o 15 años y esa chavala ha visto 4 vídeos feministas en la última semana y ese tío no sabe ni por dónde le viene, pueden pasar dos cosas. Y esto lo he visto porque nos llegan esos testimonios que son, además son como abrumadores, porque tú dices, joder, 15 años. Puede pasar o que el chaval se ponga absolutamente tieso, en guardia, como cuando a una la agreden sexualmente, ¿no? Que entra en momento hielo y no sepa hacer nada y se pire, o la reacción que está siendo más común y es un problema, y por cierto, no os creáis que está creciendo la violencia sexual, quiero decir, sé que los datos lo dicen, pero los datos dicen que es lo que se denuncia, es decir, hay una amplia cantidad de denuncias que lo que está pasando es que se denuncian más, no que tengamos a la generación más violenta de la historia. Os señalo porque sois vosotros, no porque... Claro, quiero dejar también esto claro, que a la gente le encanta decir, no, están creciendo las denuncias. Bueno, evidentemente, muy bien, las denuncias, no la violencia. Algo también estaremos haciendo bien para que chavalas de 12 a 18 años estén más que nunca denunciando la violencia que están sufriendo, ¿vale? Entonces creo que dejando esto claro, debemos hacer, tanto desde los medios como desde cualquier persona que estáis aquí, porque siempre volcamos la responsabilidad, ¿no?, a determinados sectores, los partidos políticos, los influencers, yo qué sé, los profesores. Hostia, yo creo que cada persona también tiene una responsabilidad individual social. Es decir, creo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos hacer algo cuando nos crucemos con alguien. Yo tengo un hermano de 27 años. He hecho lo que he podido. Bastante bien me ha salido. Pero tengo también una hermana de 9. Entonces también trabajo con ella. Y tengo muchos sobrinos, todos muy pequeños. Temo que crezcan, pero también pienso, joder, están siendo educados precisamente en lo que decía Marcos que falta, ¿no? Que es en hablar, en llorar si quieren, en pedir las cosas por favor, en que no se vean ni acosados ni gritados porque están expresando sus emociones, sean cuales sean. Entonces creo que nos hace falta un ejercicio bestial de empatía también con ellos. Creo que no los podemos demonizar y creo que en eso también hemos errado. Y creo que el lenguaje simplista que se usa en redes y que muchas veces usamos para los titulares, efectivamente es un error.
Tú hablabas antes, Marcos, ¿no?, de que la principal dificultad es la falta de espacios, ¿no?, la falta de lugares, quizás también esa falta de educación sentimental, sexoafectiva, ¿no?, de hablar, de contarnos y de ponerle palabras a las cosas que nos pasan. Y me gustaría que nos contaras un poco qué piensas o qué pensáis del papel que tienen aquí los institutos y los colegios, ¿no? Es verdad que que hay muchos lugares desde los que actuar, pero también que la socialización después del entorno familiar, de la socialización primaria que se da en casa, la segunda más importante es la que se da en nuestros entornos educativos, en los colegios y en los institutos, donde a los 11 o 12 años empieza a importarnos mucho más lo que sucede allí que lo que sucede en nuestra casa, ¿no? Y desde ahí, ¿qué recursos existen? ¿Qué recursos no existen para abordar los problemas de salud mental, pero también simplemente los espacios de socialización? ¿Qué se está haciendo bien o mal? Hay algo que se está haciendo bien, hay muchas más cosas que se pueden mejorar en ese espacio tan importante para la construcción de cualquier persona, que es la fase del instituto. Bueno, pues yo lo que creo que es que en los institutos, en los centros educativos, por lo menos a mi percepción, sí que se está haciendo algo, pero en el sentido de que se están dando cuenta de que pasa algo, se está empezando a hablar. Entonces, de alguna manera, pues eso, sí que es verdad que pues, a la hora de relacionarse en el instituto, pues sobre todo a los hombres les importa muchísimo el hecho de qué dirá esta persona si yo hago esto, si digo esto, o si he sacado una mala nota en el examen y me sale llorar, pero no puedo llorar porque es que tengo al lado un compañero que puede comentarlo luego y puede hacerme, yo qué sé, sentir mal o hacerme el vacío de alguna manera. Y sí, yo lo que creo que es que en los institutos pues se está empezando a hablar, como he dicho, pero aún queda muchísimo, sobre todo parte del profesorado, que aprendan también a cómo tratar esta problemática, cómo introducirla de alguna manera también en las aulas y que sepan tener recursos a los que poder hacerles llegar a los chicos jóvenes, realmente es a todos, a todes y a todas. No creo que debería hacer ahora distinción de género ni mucho menos en este aspecto, pero sí es verdad que falta una pedagogía a los profesores, sobre todo, a los tiempos que corren y eso sí, o sea, se está empezando a hablar, pero sinceramente no, aún queda muchísimo por enseñar en los institutos, porque la gente sepa de espacios ahora que se están creando para poder ayudar a estos chicos que estamos hablando ahora, que no saben qué hacer ante pues una rayada o un malestar, una crisis de ansiedad y en muchas ocasiones cómo saber actuar, pues yo qué sé, cuando tienes un encuentro sexual, cualquiera de los temas que hay en Brothers, pues nos pueden servir de alguna manera también para el profesorado cómo responder a estas problemáticas. Hablabas tú antes, Antonio, decías como, vale, este tipo está ganando dinero, ¿no?, con lo que hace. Está organizado además porque, bueno, los ataques no son espontáneos, de repente, pues plim, y un montón de miles de seguidores se van para tu canal, pero también hay otro elemento a tener en cuenta, que es, bueno, plataformas y algoritmos que tampoco son neutrales, que tampoco son espontáneos y que tienen detrás, además de intereses económicos, sesgos políticos y dirigidos muy claros, ¿no? Hay varios estudios que indican que los hombres son expuestos, sin buscarlo deliberadamente, a más contenido misógino y violento de muchos tipos, tanto en Instagram como en TikTok, ¿no? Es decir, que la máquina funciona en una determinada dirección y te lleva por ahí, ¿no? La entrevista que le hiciste a Rufián te decía que tú eras un poco kriptonita frente a tipos o creadores, bueno, me parece que es una palabra un poco grande, vamos a dejarlo en tipos, como Vito Quiles, ¿no? Entonces, la pregunta sería,
¿crees que hay margen y espacio, ¿no?, para crear contenido que no sea el que reproduce este tipo de lógicas misóginas que se alientan desde las propias plataformas y desde los algoritmos? ¿Crees que existe ese espacio para crear alternativas? ¿Y crees que existe sin usar las mismas herramientas, que son las de, digamos, la confrontación directa y el odio? O sea, que no se trata de repetir lo mismo en otro lado, sino de si hay espacio para hacer otras cosas, ¿no?, en este tipo en las redes sociales. A ver, la cosa es que yo en mi caso el contenido que hago son entrevistas. Y a mí, pues con todo esto, me ha surgido la oportunidad de entrevistar políticos, pero tampoco es mi objetivo. Entonces yo nunca he buscado un contenido relacionado a la política ni con un mensaje político, claro. Ha surgido, pues bueno, pues sí, entrevistar políticos y tal, pero la cosa es, yo creo que lo más importante es apoyar lo que es la creatividad dentro de crear contenido. Y no siempre buscar contar un mensaje desde un lado o desde otro, sino simplemente crear. Quiero decir, una entrevista no tiene por qué ser un reflejo claro de las ideas tanto del entrevistado como del entrevistador, ni tiene que tener como un mensaje hacia ninguna persona en concreto de ninguna de las formas. Tiene que ser una charla, puede ser cualquier tipo de intercambio de información. Y sobre todo tiene que tener una visión, yo creo, creativa y artística, no sé hasta qué punto, depende de, pues, hombre, los recursos a los que le apliques a lo que estás haciendo, o el discurso, o lo que quieras contar con la imagen y el sonido. Pero yo creo que el problema está en que buscamos como que tenemos que responder de alguna forma. A veces sencillamente hay que existir como un creador de contenido y hacerlo y aportar tu visión propia, no sé, o sea, la visión propia es muy importante y la autocrítica de lo que tú haces y cómo puedo yo mejorar en lo mío sin preocuparme tanto de cómo puedo, con lo que yo hago, joder a los que no piensan como yo, a los que me atacan. Sí. Es un problema que muchos creadores a veces priorizan el atacar a los que no piensan como ellos antes que fomentar su visión creativa de lo que hacen. A ver, ¿cuál es la creatividad que se puede hacer en una entrevista? Bueno, pues preguntas más elaboradas, no sé, más tiempo de entrevista para hablar de más temas. Pero eso en mi caso concreto, pero hay otros muchos creadores que hacen otro tipo de contenido más liberado de temática, ¿no? Que ellos eligen un poco la temática de lo que quieren hacer. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer un reto de tal que explore cierto ámbito sociológico de cómo se comporta la gente ante tal situación, cuando eres ya famoso o menos famoso. O sea, hay miles de creadores que hacen cosas distintas, hoy en día cada vez más. Pero lo que yo creo es que lo que hay que fomentar no es tanto el buscar una forma de responder, sino buscar una forma de que de forma saludable a ti te dé igual, al menos expresado en tu contenido. Si luego tú quieres dar tu opinión de, pues os jodéis todos, pues todos los que no pensáis como yo os jodéis porque, o sea, o todos los que me atacáis os jodéis, pues estás en tu derecho, pero que con tu contenido no siempre tienes que hacer eso realmente. O sea, yo intento no hacerlo. Intento no hacerlo porque creo que le quita un poco el valor a eso, a que me estoy sentando a hablar con una persona y no me gusta aprovecharlo, ni que la otra persona lo aproveche, ni yo aprovecharlo para poner ahí un pastiche de ideas que van con una intención de ataque. Yo sencillamente expresión, ya está. En la expresión puede haber a lo mejor un comentario hacia alguien o hacia algún tema que puede interpretarse como un ataque. Puede pasar, igual que una persona a la que no le estás hablando se puede dar por aludida por lo que dices, o sea, es muy interpretable el contenido hoy en día y la creación de contenido y eso, sobre todo las entrevistas. Hoy en día, ¿cuánta gente le sacan de contexto en una entrevista y se la lían, ¿sabes? Te quiero decir. Sí. O sea que a mí, por ejemplo, no lo decía por mí, pero me ha pasado y pasará y alguna vez algún invitado dirá una burrada, en mi caso yo la diré. Y, ¿qué vamos a hacer? Pues me puedo equivocar, el otro se puede equivocar, cualquiera se puede equivocar. La gente que aprovecha eso para decirte que ojalá toda tu familia muera, bueno, igual está un poco desproporcionado por su parte, pero ¿qué voy a hacer yo ante eso? ¿Qué puedo hacer yo si esa persona quiere que me muera de la forma más horrible mientras mira a mi familia, ¿no? Yo no puedo hacer nada si alguien desea algo así, pero yo puedo fomentar lo que yo quiero en mi contenido, que es una visión creativa y una forma de hacer las cosas. Yo sé, en mi caso, yo hago entrevistas, no le digo las preguntas, hay veces que no me las escribo, la mayoría de veces. Y funciona y está bien y no pasa nada, no tiene nada de malo. O sea que... Vale, pues creo que hemos terminado con esta primera ronda.
de intervenciones desde aquí, no es que vayamos a seguir hablando nosotros. Y la idea ahora es abrir al público. Lo primero que voy a preguntar a vosotros es si veis que hay una gran diferencia o si hay como un bloque que está relacionado, por ejemplo, con pensamientos más nacionalistas, o sea, gente pues, más fachas, y ser más machistas, o si también se produce lo contrario. Es decir, que también gente que va de aliado y sin embargo, tremendo pieza, ¿no? Y después, también quería plantear una pregunta, que es, ¿qué relación se ve, sobre todo en el ámbito más político, desde la derecha, digamos, de los conservadores, más abiertos al siglo XXI? Es decir, ya no tanto, obviamente, a las fuerzas nacionalistas, Vox, etcétera, sino a grupos pues, más aperturistas del Partido Popular, lo que antes era el grupo liberal, digamos, o Ciudadanos. ¿Qué relación hay? O sea, si hay más puntos en común, por ejemplo, con la izquierda, pues con vuestra izquierda, o hay algo ahí, un eje más robusto con lo que suelen ser esos movimientos populistas de... Tanto en cuanto parece que en el fondo estamos hablando básicamente de redes sociales, ¿no? Claro, el mismo concepto de manosfera, ¿no? Pues ya estamos hablando de una red, una tecnología y demás. Quería preguntaros por la ley, que ahora mismo es anteproyecto de protección de los menores en los entornos digitales. ¿Está más o menos a la altura de los tiempos o ya de alguna forma nace un poco ahí, digamos, muy limitada? ¿Cómo lo veis? Yo quería hacer una pregunta, bueno, para que tenga la respuesta, pero la que hoy hice especialmente Isabel Valdés es que antes has escrito como las dos reacciones más frecuentes de los chicos jóvenes cuando se les ponen del espejo, del machismo y las cosas que eventualmente ellos hacen, ¿no? Decías lo de o ponerse agresivos o congelarse e irse, y quería preguntaros a todos en general, pero también en general a ti, ¿qué es lo que sí funciona? Si sabemos cosas que sí funcionan. Sí, es verdad que, o sea, hay de todo en todos los espacios. Por desgracia, en la izquierda hay machismo también, es una realidad, es algo que no podemos negar porque es evidente. Pero sí es verdad que lo que percibo yo, sobre todo en mi ambiente, yo estoy hablando mucho de mi ambiente, pero al final es lo que vivo en el día a día. Mis amigos, mis conocidos, los hombres con los que trato en el día a día, pues no son muy de izquierdas, digamos. O sea, yo al final pues no puedo decir, hay mucha gente que va de izquierdas y que luego tiene comportamientos machistas o son unos machirulos, así, a grosso modo. Pero vamos, con los que yo trato en mi día a día no son muy de izquierdas, o al menos no se declaran de ninguna de las posiciones. Y sí es verdad que pues percibo unas actitudes machistas que a veces cruzan muchas líneas, que hay veces que me callo porque digo, como diga algo, explota el mundo. Pero hay muchas veces que es que sobrepasan líneas que tengo yo que decir en clase, oye, soltar un grito de decir, esto que dices no está bien, o no me ha gustado nada. Y los profes en muchas ocasiones también meten esos cortes, pero sí es verdad que yo en clase, cuando veo estas actitudes y tal, es que por mucho que intente callarme y tal, o sea, es que no me sale. Entonces, al final, pues eso. Sí, hay actitudes machistas en ambos lados. Hola. A ver, sí que no hay mucho más que decir. Si es que yo, en mi caso, a ver, la gente con la que me junto piensa de todas las formas posibles. O sea, hay algunos que tienen ideas más formadas, otros que menos, pero efectivamente hay cada pieza que hay que decirle. A ver, esto, o sea, a lo mejor este comentario está un poquito fuera de lugar, ¿no? Estamos hablando aquí, pasa una tía y dice algo y dices tú, a ver, esto está un poco desproporcionado, ¿no? O sea, una cosa es que tú estés de broma con tus amigos y digas una cosa que, hostia, somos muy brutos, esto está fuera de lugar, pero nos hace gracia porque sabemos que no lo dice en serio. O sea, entonces, cuando vemos que ya lo dice más en serio, ahí ya te preocupa, porque al final yo creo que los ámbitos sociales deben ser un espacio donde tú puedas expresarte con libertad y que si dices una barbaridad sin decirla como un pensamiento propio, serio, o sea, aunque si se entiende que es una broma, por bruto que sea, si sabes que es una broma y los demás lo saben, debes tener un espacio legítimo para poder hacerlo y decirlo. Pero cuando eso lo adhieres a ti como un comportamiento y cuando tú te vuelves, sobrepasas el límite de que sea un comentario de broma y comienzas a pensarlo
pues ahí ya ese es el problema que yo veo, que hay mucha gente que está de la broma, y como que lo normaliza el decir esas cosas y ya es como, vale, al mundo, ¿no? Y se lo dice a alguien que no conoce de nada y tú dices, ¿sabes? A lo mejor igual esta persona está incomodando lo que dices. No porque a lo mejor ni siquiera lo piensa, lo he dicho, a lo mejor lo dices como una broma, pero como que normalizas que esa broma entra en un ámbito moderado y no lo es. O sea, yo qué sé, no veo mal decir barbaridades con tus amigos si es en broma y se entiende que es una broma y no pasa de ahí. Pero hay gente que efectivamente, tanto con comentarios como con actitudes, no la sobrepasa con creces. Yo quería hacer una aclaración. Yo también tengo en momentos determinados actitudes machistas. Todo el mundo, en muchas ocasiones, tenemos mensajes machistas, se nos escapan cosas porque la sociedad es así. Y hay veces que yo a mis amigas las quiero con toda mi vida y con toda mi alma, pero las tengo que decir en algunas ocasiones, oye chicas, esto... O sea, ¿qué coño decís? A veces me quedo pues pasmado un poco con algunas de las cosas y de los mensajes que dicen, porque es que no logro comprender. Y hay una actividad que se suele hacer bastante en el instituto, que me parece muy importante, sobre todo a los cursos que empiezan a llegar y tal, que a mí me lo hicieron el primero de la ESO. El día del 8M, un grupo de feministas de mi instituto, al cual pues mando un saludo, y en el día de 8M iban por todas las clases haciendo una actividad de reflexión de, a ver, cerramos todo el mundo los ojos, todo el mundo cierra los ojos y que levante la mano con los ojos cerrados quien en algún momento de su vida ha tenido una actitud machista. Y yo creo que esto es un ejercicio de reflexión muy importante para nosotros mismos, que nos hace pensar y nos hace darnos cuenta, de alguna manera, que la sociedad, por mucho que haya avanzado, y que es verdad que ha avanzado, aún se está construyendo y aún hay muchos retrocesos y hay mucho por avanzar y por eso estamos aquí, de alguna manera. Entonces yo creo que eso también es importante y tenía que mencionarlo. Decíais vosotros, claro, es que a veces hay que decirle a alguien, a alguno, que es un pieza. Entre jóvenes y entre señores de 30 años y de 40 y de 50 y de 60, si llevamos toda la vida soportando un conjunto gigantesco de piezas. Yo lo vuelvo a repetir, yo seguro que hay un clima de machismo y de misoginia entre muchos hombres, pero también hay una cosa que desde luego no había en la generación de mi padre, que es un tío diciéndole a otro, esta bromita te la podías guardar, o por favor no vuelvas a tener esta actitud, o ten un poco de cabeza porque esto que acabas de decir, compadre, está fuera de lugar. A mí me parece que es una mejora, francamente. ¿Es la situación ideal? No, pero ya digo que creo que peores que los hombres que nacieron en el año 1943, yo no sé si son los chavales de ahora. No que honesto quiero criticar a todos los hombres del... Bien, el disclaimer me lo ahorro, pero entendéis lo que quiero decir. Creo que también hay una pulsión ahí desde cuando nos hacemos mayores, ¿no? Como por criticar todo lo joven y por ver con juicio y con estigma a todo lo joven, porque todo lo nuevo que viene pues te pone un poco nervioso y tampoco estamos para dar muchas lecciones, yo creo, las personas que tenemos casi 40 años y que nos hemos pasado pues toda nuestra vida peleándonos con nuestros tíos, nuestros primos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros novios, nuestros exnovios, porque llevamos haciéndolo toda la vida, solo que ahora hay más conciencia, más actitud feminista y peleona por parte de muchas mujeres y también de muchos hombres, porque cuando yo me peleaba en el debate en clase, cuando yo tenía 17 años, no había un tío con el que debatir, no había uno, y ahora a lo mejor hay 5, pues oye, mira, ya la Rita que está peleándose ahora, pues ya tiene alguien más con quien hacer carrera, ¿no? Discusión. Sobre lo de la derecha liberal es como muy interesante porque la respuesta es, depende del momento histórico. Quiero decir, en 2018, año de la huelga feminista, pues las compañeras de Ciudadanos tenían también un pin morado. Ahora tampoco están, pero bueno, digamos que quien siga colocándose en eso... Quien sigan colocándose en esas coordenadas, pues ha vuelto a posiciones como muy anteriores, ¿no? A mí una cosa que siempre me ha sorprendido mucho de las mujeres que se definen de derechas es que cuando discutías, especialmente en los años como de la ola feminista, que había mucha discusión transversal sobre esto, y discutías olas de feminismo, es como que ellas consideraban que éramos pues unas quejicas y entonces ellas negaban, digamos, la realidad y no solo la realidad, sino como su propia vivencia, ¿no? A mí nunca me ha pasado eso que dices, a mí nunca nadie me ha dicho nada así por la calle, a mí ningún amigo me ha metido mano cuando yo...
Es decir, negaban la realidad, que era su forma de no tener que enfrentarse al problema, pues negando también sus propias vivencias. Eso se empezó a abrir durante los años de la ola feminista y ahora pues se ha vuelto a cerrar y digamos que han vuelto a lo tradicional. Y luego sobre las leyes, yo creo que más importante o igual de importante, pero diría que más que poner controles o restricciones a quién y a qué edad accede al gigantesco mundo de Internet, creo que más importante que eso es asumir que es un espacio que hay que regular, como otros antes, como en épocas históricas anteriores hemos abierto caminos y espacios de conversación social o de acción social que primero se abren y luego hay que decir, espera, hay que poner normas, porque vivimos en sociedad y hay que poner normas, igual que hay semáforos y pasos de cebra, porque en un momento dado llegamos a la conclusión de que todos a la vez no podíamos ir por la misma calle, pues de la misma manera hay que regular el espacio de las redes sociales y hay que regularlo desde lo público, no puede ser una decisión o una responsabilidad individual del chaval o de la chavala de 15 años que ve un contenido chungo y dice, no, esto no es para mi edad. No va a suceder, ni tampoco de cada madre o de cada padre que tiene que ser el policía del teléfono de su hijo, que lo vamos a hacer todos un poco de alguna manera porque tampoco le va a estar el teléfono y decir, toma lo que quieras a los 12 años. Pero no puede ser una responsabilidad como familiar o personal del chaval, de la madre o del padre, creo. Creo que tiene que ser una respuesta pública que es la única que es capaz de meter en vereda pues, a un oligarca que está haciéndose rico con vídeos que le enseñan a las niñas cómo autolesionarse. Eso no puede depender de la niña ni de su madre, depende de que ese señor deje de forrarse con eso. Sí que, contribuyendo un poquito, sí que diría que ahí sí que hay una diferencia entre el machismo de izquierda y derecha, supongo que la forma que intentamos o pretendemos abordarlo. Es decir, evidentemente no podemos esperar que no haya que no haya machismo en la izquierda, pero sí que creo que la diferencia tiene que estar en los cauces que creamos para poder reconocer y plantear qué hacemos con esto. Creo que así que nos diferenciamos y creo que meter en este rollo totalmente informe y esencialista de que no hay nada más parecido que un machista de izquierda que un machista de derechas y el rellenar titulares con prefiero un machista que a un hombre feminista porque por lo menos el machista va de cara, creo que aparte de ser inútil políticamente embarra mucho la cuestión y aparte es absolutamente mentira porque los movimientos feministas han intentado desde hace décadas que hay una diferencia importante que pasa por crear culturas, crear procesos colectivos donde estas violencias no sean una cuestión individual y que no dependamos de que existan buenos hombres para que no haya violencia y de que existan procesos colectivos donde colectivamente podamos identificar, podamos reconocer, darle nombre, pero también podamos permitir que se reconozca, que una persona se responsabilice y que una persona inicie procesos para con uno mismo y para con el colectivo de reparar en el momento en el que sea posible y adecuado, ¿no? Y creo que ahí sí que hay una diferencia enorme entre estos dos tipos de machismos. Un machismo lo toma como, evidentemente, como decían los colegas, ¿no? Como una cosa que hay, que se da porque vivimos en contextos patriarcales de mierda y evidentemente esto nos ha pasado a factura, pero la diferencia está en tomar eso como una esencia, tomar eso como algo inevitable, de lo cual no podemos prescindir y por lo tanto clausuremos porque no queda nada por hacer con los tíos, a tomar por saco todos, o que podemos crear colectivamente para poder iniciar procesos de cambio, ¿no? Y creo que ahí pasa por iniciar también, alimentar un poco la cultura de los grises, entender que no va de dos cajitas, no hay dos cajitas binarias de un hombre aliado o un hombre machista, y además, como el hombre nunca es un aliado perfecto, siempre es un machista, al final hay solo una caja, sino entender que hay espectros y hay momentos muy variados de posicionamientos vitales, muy variados respecto a los tíos, donde algunos están dispuestos a iniciar procesos de reflexión personal muy heavies, otros están en momentos igual menos profundos, donde igual hace falta conectar con cuestiones más emocionales y tal, o peña y terriblemente radicalizada con la que igual no cabe nada por hacernos la gente que nos dedicamos a temas masculinidades desde hace tiempo, ahí Miguel y toda la peña que seguro que habrá por aquí que no estoy viendo. Claro, entendemos, el trabajo con los hombres implica también entender que va de abanicos, que va de gradientes y que va a actualizar las metodologías que tenemos para poder trabajar con cada caso según el modelo, ¿no? Pero es verdad que tendemos a binarizar
no tanto las metodologías que utilizamos, sino los posicionamientos que tenemos respecto a la violencia, ¿no? Y esto, evidentemente, no... Porque al final, y con esto me callo, alimentar esta idea de solo hay dos cajitas posibles, la del aliado o la del machista, además reproduce el problema de los que nos quejamos. Esta cuestión de lo que se llama el activismo performativo. Si solamente tengo dos opciones, o soy un aliado perfecto, o soy un machista asqueroso, y además mi poder en la asamblea, mi forma de narrarme viene de estar con colegas feministas, formo parte de entornos activistas, etc. Y como sea un machista asqueroso, se me cancela, porque esto hay que hablarlo. Es verdad que no existe una cultura de la cancelación para los blancos de clase alta, pero es verdad que las culturas de cancelación en la peña, que formamos parte de entornos activistas, es muy distinta. Y hay peña que se le ha expulsado de Ocupas, hay peña que se le ha expulsado de asambleas por ciertos procesos. O sea, tiene efecto en la vida, ¿no? Pero claro, la cuestión es, si solo que están estas dos opciones, evidentemente todos mis jodidos esfuerzos van a ir para emular perfectamente el papel del aliado perfecto y que no se me vea el hilo de la máscara, ¿no? Porque, evidentemente, esto forma parte de la cultura que no acepta los grises, no acepta el error y la reparación, no acepta el fallo, no acepta el ensayo. Y evidentemente, si algo sabemos los que estamos en contextos de construcción es que esto va de tropezar. Tengo un programa de Twitch en El Salto que se llama Tropezares de Hombres, porque no hacemos más que tropezar. Y necesitamos culturas donde el tropiezo se pueda entender y nosotros podamos responsabilizarnos, reconocer y reparar. Pero no intentar jugar a que no la vamos a cagar. Porque evidentemente ser un hombre feminista no va de no cagarla, sino de poder reconocer cuando la cagamos y poder reparar en el momento en el que sea adecuado, ¿no? Y con el tema de las leyes, lo mismo que lo que decía Rita, totalmente de acuerdo, pero añadiría una vuelta de tuerca. Creo que aquí lo que se trata es un pulso. Hay un pulso contra las multinacionales, un pulso directamente anticapitalista contra las grandes multinacionales, la oligarquía que está controlando y oligopolizando los entornos digitales. Es un pulso importantísimo que necesita posiciones muy fuertes a nivel político, porque esa regulación de los algoritmos, la transparencia de los algoritmos, no sabemos nada de los algoritmos. O sea, son cosas que se dan de alta como, ¿cómo se dice? Cuando das de alta algo... patentes, se patentan y desde luego hay una opacidad brutal y no sabemos cómo funcionan. Ese tipo de monopolios, esas son cosas, como bien decías, manipulan la forma en la que nos estamos comunicando como sociedad y la forma en la que está discurriendo los contenidos, los discursos, las imágenes. Lo construyen todo, no puede ser una cosa tan opaca, pero esto evidentemente hace falta necesita un pulso de posiciones radicalmente democráticas y fuertes frente al oligopolio capitalista, ¿no? He de decir, Lío, que discrepo diametralmente contigo. Creo que estoy de acuerdo contigo en que la forma de abordar los distintos machismos en distintos espectros políticos ha de ser distinta, pero quiero recordar que lo que subyace al patriarcado y al machismo es exactamente igual en todas las mentes. Y es una idea arraigadísima de la mujer como un ser inferior. Es decir, a mí me da igual si un cabrón del PP dice esta pava no, y no da más explicaciones, a un mamarracho de cualquier partido de izquierdas que me diga sí, pero. Es decir, para mí no hay ninguna diferencia entre un machista de derechas y un machista de izquierdas que no tenga que ver con cuánto o cómo lo intenta ocultar. Ya está. Esto, de verdad, perdóname. Entonces, también quiero recordar que nos movemos aquí en un espacio muy concreto, con gente con una mente muy ubicada en un sitio, pero el mundo no es esto. No es esta sala, ni muchísimo menos. Yo vengo... la mitad de mi familia viene de un pueblo muy pequeño en el que os puedo asegurar que no sabríais diferenciar a una persona del PSOE de una de PP. ¿Vale? En cuanto a estas cuestiones. Entonces, yo juego mucho con eso y me gusta mucho vivir aterrizada en el sitio que tampoco es mi periódico, o sea, el mundo tampoco es el país. Entonces, en todo lo demás estoy de acuerdo, pero siempre me gusta recordar que no hay ninguna diferencia entre una mente misógina. O sea, da igual el voto que eches, porque en tu mente siempre va a estar lo mismo. En todo lo demás estoy de acuerdo, ¿eh? En cuanto a la ley, estoy absolutamente de acuerdo, que preguntabas por la ley de protección del menor, pero quiero añadir una cosa, y no me parece poco importante.
España ha hecho una cosa muy bien en los últimos 25 años y de verdad que te lo digo con muchísimo conocimiento porque he estado durante los últimos 12 estudiando por distintas cuestiones todas las leyes que tienen que ver con, de alguna forma, o que atraviesan el feminismo o que van hacia ahí, de la mayoría de países del mundo. España probablemente sea el país que mejor ha legislado en torno a cuestiones como la violencia machista o la libertad sexual de las mujeres, las cuestiones de igualdad, etc. Pero tenemos un serio problema con una cosa, y es que una ley entre en vigor no significa que se aplique. Entonces, hay una infinidad de cuestiones que si se aplicaran, a lo mejor la ley de protección del menor no estaría hecha como está. Bajo mi juicio, y es una opinión absolutamente personal, es una muy buena ley. Pero creo que olvida que por el camino está dejando, y hemos dejado, que que se queden un poco como en el limbo, cosas que son obligatorias desde hace 20 años. Es decir, te pongo un ejemplo, la Ley de Violencia de Género de 2004 colocaba una serie de cuestiones como obligatorias, no eran aleatorias, y no eran estas palabras que se usan en las leyes de fomentará, promoverá, no, esto era hay que hacer. No se ha hecho. La ley, que conocemos como la ley del aborto, con su última reforma, pero también en la anterior, también ponía una serie de cuestiones sobre la mesa que tienen que ver con la educación, sobre todo, que parecemos no voy a decir subnormales, que es muy capacitista, pero parecemos imbéciles siempre diciendo a mucha gente que nos dedicamos a cuestiones varias en el feminismo, que es que la educación es muy importante. Es que lo es. Pero como nos lo tomamos siempre como una cuestión que va más allá de nuestras posibilidades, pues no estamos haciendo nada. Y realmente la educación es la llave. O sea, no es ninguna gilipollez, es que es así. Nos estamos saltando la ley de 2004, la ley de igualdad, la ley del aborto, la ley de libertad sexual. Esas 4 leyes que son la hostia, y son la hostia de verdad, o sea, son leyes súper potentes, con una serie de herramientas y de estructuras a todos los niveles, desde los pueblos hasta Moncloa, literalmente, que podrían hacer de este país un puto paraíso para las señoras y para las niñas y los niños, pero entre la cesión de competencias que tenemos, tanto en sanidad como en educación, como esta cosa que yo detesto, yo tengo una opinión política tremendamente formada, pero hay cosas que no me parecen partidistas o que no deberían serlo. Y para mí el feminismo no es partidista. Y para mí las cuestiones que tienen que ver con con la protección y con la educación de los chavales y de las chavalas tampoco debería ser partidista. Pero este país ha convertido sus guerras políticas en una guerra alrededor de cuestiones que son esenciales para mantener la democracia. Y eso me preocupa muchísimo. Dicho esto, la ley está de puta madre, de verdad. Ahora vamos a ver si se puede cumplir, porque tienen un serio problema con la cuestión de qué herramienta colocan para detectar si un chaval o una chavala son menores o no. Están probando varias cosas. Tienen una que parece que les va a funcionar, pero tampoco nos olvidemos de que quien hizo la ley hizo la trampa. Y los chavales son bastante más listos, incluso que la ley. Entonces, ya veremos a ver. Y no sé dónde estás, aquí. Y tú me preguntabas, a mí esto también es personal, pero también como yo todo lo que sé es porque otras personas me lo han enseñado. Es decir, yo me dedico todo el día a hablar con gente que sabe muchísimo. Y todo lo que yo os cuento aquí es porque alguien que sabía muchísimo más que yo me lo ha contado alguna vez. Lo que a mí me ha funcionado y lo que les funciona a mujeres y hombres que trabajan con chavales, yo lo llamo el ejercicio del niño de 2 años. Llega un momento entre los 2 años y los 4, que Rita me corrija, yo tengo sobrinos pero no hijos, que los niños empiezan a preguntar de forma infinita ¿por qué? Que es desesperante. Pero hostias, es que esos niños quieren llegar al fondo de la cuestión. Cuando tú te encuentras con un chaval que de repente ha agredido a una niña, porque con una chavala de 12 años es una niña, o de 16, y tú le preguntas por qué, y estás dispuesta a escucharle, es decir, no le señalas con el dedo ni verbal, ni visual, ni corporalmente de primeras, tienes una oportunidad de llegar al fondo. Y si consigues llegar a ese fondo, tienes la oportunidad de que esa mente deje de estar donde está y camine un poquito hacia el centro. Y a lo mejor al día siguiente un poquito más hacia el otro lado. Y un poquito más. ¿Por qué? Porque va a encontrar en la otra persona alguien, no solo que lo está escuchando, que es algo que los niños y los adolescentes no tienen,
sino que alguien que sin juzgarlo puede entender no solo su frustración, sino su no saber, que es totalmente normal, y sobre todo sus dudas, lo que os decía antes, acerca de cómo comportarse. Entonces, cuando tú preguntas a alguien por qué ha hecho eso, y te contesta, ¿y por qué no? Por ejemplo, que de esto me he encontrado muchos. Bueno, es que ¿por qué no voy a hacer esto? ¿Pero crees que le has hecho sentir bien, por ejemplo, a la otra persona haciendo esto? ¿O te había dado permiso? No, pero cuando te dicen no, pero, ese pero ya es una ventana abierta para ti. Pero tienes que encontrar ese pero que diga esa persona. Entonces, creo que la única forma de llegarles es dejándolos que hablen, es escucharlos y hacerles las preguntas correctas. Donde no vamos a llegar nunca es ajusticiándolos de forma generalizada, pero vamos, que esto le pasa a los señores también, ¿eh? Los señores de 50 o los señores de 40. No todos somos violadores. Bueno, ni más faltaba, es que entonces estaríais todos muertos. ¿Sabes? O sea, quiero decir, yo nunca escribo los hombres violan, por ejemplo, que mediáticamente los hombres son violadores. No. Los hombres que violan. O sea, vamos también a poner un poco de... El 98,9% de las personas que violan en este mundo son hombres. Y ahí entre medias también hay víctimas hombres, ¿eh? Pero de todas las violencias los mayores perpetradores son los hombres. Pero efectivamente lo que no podemos hacer, ni con los chavales ni con los señores mayores, es ajusticiarlos de forma generalizada. Ahora bien, no es permisible para un tío de 50 saber que no puede violar, cosa que en un chaval de 12 años, eso sí es un tropiezo. En un chaval de 12 años una violación puede ser un tropiezo, porque no sabe nada de la vida. En un tío de 50 me vais a permitir que no. O sea, no hay nada que perdonar ahí, ni nada que dar pie a hablar, ¿no? Entonces eso, creo que la escucha, esto es como muy psicoterapia, pero es que de verdad que funciona. El edadismo opera en dos direcciones, es decir, se habla mucho del edadismo hacia las personas mayores y más bien poco del edadismo hacia nosotros, los jóvenes, voy a decir, pero vosotros sobre todo. Y en ese sentido, pues eso, creo que es importante como enfocar un poco el tema de las monoculturas también desde pues, una profunda visión antiedadista. Y os quería preguntar a vosotros si tú con Brothers y tú con las entrevistas os habéis visto enfrentados a situaciones pues, que os hagan de menos, que os infantilicen, que hagan de menos a vuestros proyectos. Y luego la otra pregunta es que, bueno, no sé si sabéis lo que ha pasado con Rorro, que es nuestra primera trad wife patria, que era pues como la mujer soñada, o sea, porque su fanbase era sobre todo pues, ¿no? Pues, hombres que todo lo que querían era una mujer como Rorro, que les cocinase y demás, y a nada que ha dejado las magdalenas para irse a pelear con un chaval en Puerto Rico, pues ya es que resulta que las mujeres tendemos a la hipergamia. Y fíjate, para una buena cabida y resulta que es como todas. Entonces, o sea, ¿creéis que esto en general puede ser una oportunidad? En plan, si dejamos que se peguen entre ellos, que caen a veces por su propio peso, ¿no? Con descendencia, bueno, pues sí, la hay. También hay veces que ocurre lo contrario, que tú dices, hostia, la he cagado, y dices, no, es que eres un crío, tal. Es como, no, tío, lo he hecho mal, déjame asumir la responsabilidad de lo que he hecho porque no soy tonto. Si lo he hecho mal me lo puedes decir y puedo disculparme con quien hay que disculparse, arreglarlo. Pero hacerme de menos, pocas veces realmente. O sea, yo realmente, una de las cosas buenas es que yo he trabajado, bueno, cuando he estado haciendo mis cosas de entrevistas y tal, o de prensa en algún lado, con las pintas que tengo no parece que tenga la edad que tengo. Entonces, no he sufrido ese problema precisamente por eso. Porque no parece que tenga 18 años para 19. Los tengo. Pero es una ventaja que yo he tenido. Pero realmente es verdad que hay mucha gente a la que tú le puedes... O sea, es como, no, es que es un crío. Para bien y para mal eso es como un prejuicio, porque hay... Yo qué sé, hay críos superdotados, altas capacidades, hay muchísimos críos a los que los tratan con condescendencia y eso les hace daño porque es como, tío, esta persona puede entenderte. Y personas que no te pueden entender si lo intentas hacer bien y lo explicas. Y más gente que tiene propuestas creativas de cualquier tipo, o sea, desde pintar, dibujar, escribir, cualquier cosa. No se puede ser condescendiente con alguien que tiene algo que decir o algo que quiere hacer. ¿Sabes? Pero esto no solo se manifiesta en lo artístico, en general. Como tú no puedes tratar de menos a alguien por tener de menos edad. O sea, tienes que
O sea, si la diferencia de edad es muy grande, no es tu responsabilidad, pero lo ideal es que por lo menos no le trates de menos, ¿no? Que por lo menos le escuches y le trates normal, como tratarías a otra persona, que no la hagas de menos. Pero eso, yo en mi caso no lo he sufrido. A ver, sí, o sea, del tema del edadismo es bastante claro. O sea, a mí me ha pasado muchísimas veces, infinitud de veces, en las que por expresar mi opinión o se ha menospreciado esa opinión o no se ha tenido en cuenta directamente simplemente por el hecho de que tengo 17 años o tenía 16 años y no tenía una experiencia de vida que me diese un apoyo de alguna manera para reforzar mi opinión o reforzar lo que yo pensaba acerca de algo. Y yo creo que también esto va un poco de la mano también con la masculinidad, sobre todo lo vemos más en... lo vemos más en... Bastante. Vale, fenomenal. Lo veo un poco más en la familia. En mi familia, por ejemplo, pues yo qué sé, lo típico, el tío que en la cena de Navidad te dice ¿qué pasa, machote, tal? Se mezcla ahí un poco el hecho de cómo tiene que ser un hombre y tal, que te traten de esa manera y que te traten también de la otra manera de que eres aquí el pequeño y te trato así, y en la cena de Navidad o en cualquier otro ámbito en la familia, pues intentas hablar y tal, y es como que no, tal. Así que sí, pues aspecto sí, completamente, es un rotundo sí. Me parece guay lo de no dejar pasar la Roro. Sé que es una tentación lo de pensar lo de dejar que se maten los lobos, ¿no? Pero creo que nos estaría reproduciendo en cierta medida una cultura misógina donde nos estamos riendo de cómo un ejército de trolls violentos terminan haciendo al final leña de una pava que pues evidentemente pues se habrá posicionado como ha querido, y es verdad que no es sospechosa de ser hiperfeminista, pero es verdad que reproduce una violencia machista importante. De hecho, se podría tomar esto como una oportunidad para poder lanzar el mensaje de, loco, la ultraderecha y la manosfera no es vuestra aliada. Incluso para la Stratwife y todo este movimiento de mujeres que también en contextos de crisis y de desafección política dejan de ver el feminismo en el feminismo un aliado. Creo que esto es una oportunidad perfecta para demostrar el feminismo es un aliado, lo sigue siendo. Y no pues sucumbir, pero es muy gracioso ver a los fachas morderse entre ellos, la verdad. Pero claro. No, en este caso no discrepo contigo, Lío. En este caso creo que llevas razón, y quería añadir una cosa con un ejemplo creo que muy visual para todos los que estáis aquí, que seguramente hayáis seguido el debate entre feministas transinclusivas y transexcluyentes en los últimos 2 o 3 años. Hay una cuestión que a mí me cuesta mucho asumir que está pasando dentro del feminismo, y es que se genere odio, ¿no? Entonces tú piensas, qué hostias o sea, ¿cómo puede ser que dentro del feminismo, en mi ingenuidad feminista, ¿cómo puede ser que dentro del feminismo esté habiendo una amplia parte muy ligada al poder, pero también que no tiene que ver con el poder y que tiene que ver con la edad, pero tampoco, que esté generando esta especie de diatriba en la que no estamos hablando de cuestiones técnicas, ni prácticas, ni legislativas, sino que estamos hablando de una cuestión muy visceral y muy de aquí, de piel. Entonces, como yo he defendido a capa y espada y seguiré defendiendo que no se puede aplicar dentro del feminismo lo que estás intentando destruir y desterrar fuera, no estaré jamás de acuerdo en que el feminismo aproveche ni el mal momento ni una violencia ajena, por mucho que no nos gusten esas personas, para hacer acopio de nada. Y efectivamente sí que estaba con Lío en esto de que lo único de lo que nos puede servir, no te la vas a llevar a tu terreno, ya te lo digo, a esa señora, pero sí sirve para explicar que opera en todas partes, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hay machistas de izquierdas o de derechas, y yo espero que no haya odio en ningún sitio, y tampoco ahí.
algo. Por Lo de supuesto. Rorro. Yo quiero dar mi opinión de lo de Rorro, no por nada, sino porque la semana que viene la veo. Porque no... No, porque va a un evento a dar un premio de PC Componentes, al que yo también voy a dar otro premio. No sé, no me preguntéis por qué. Pero el caso es que la voy a ver. Y es un caso interesante porque Rorro, yo creo que el daño que hace no es a conciencia. El problema está en que para mercantilizar su contenido ha ido extrayendo partes de su personalidad real y las ha intercambiado por algo más llamativo. Y se ha aprovechado de un mercado que había, de gente interesada en ver ese tipo de contenido, de una mujer súper entregada a un hombre de... hoy Pablo quería que le hiciera un portaaviones, así que se lo he fabricado con unos ingenieros y lo he construido yo. O sea, hay gente a la que le gusta sentir que, wow, hay una mujer entregada a su hombre y tal, tanto hombres como mujeres. Pero ¿qué pasa? Es irreal. O sea, eso es una cosa muy caricaturizada, que ya lo sabe, y es como, tío, tú ves tus vídeos, esto ya llega a puntos del absurdo. Dices, esto nadie dedica tanto esfuerzo a otra persona para nada. O sea, a menos que le estén pagando y no poco. O sea, es evidente que es una caricatura de ese tipo de personas. Pero al usarlo para llegar a más gente y mercantilizar ese contenido y llegar a más público y barrer el beneficio propio de que a día de hoy sea de las más reconocidas influencers en España, que estén llamándola de todos sitios para hacer un montón de campañas, que muy bien por ella porque ha cumplido su objetivo, ha sabido llevar su imagen muy bien, con lo malo que tiene haberle hecho según qué cosas y las cosas malas que le han llegado, pobrecita, sinceramente, no se merece muchas de las cosas que le han dicho. Pero el problema está en que a raíz de generar esa imagen suya propia, aunque sea caricaturesca y no se parezca a la persona de verdad, está haciendo daño, está creando ahí un debate que está dando pie a muchísimo odio hacia mujeres que no son eso, porque es un estándar irreal. Es como, tío, una tía normal no hace eso, y no es nada malo, que ni un tío normal tampoco lo hace, y es como la entrega absoluta hacia otra persona no es sinónimo de más amor, o sea, y no debería parecérnoslo, es como, bueno, pues características que tiene la gente, oye, pero no, ni tan exagerado, ni deberíamos normalizarlo tampoco, que digas tú, no, yo estoy entregado absolutamente a mi pareja, porque eso al final habla también de dependencia, yo creo, ¿no? Es como todo mi tiempo tiene que ser dedicado a lo que esa persona quiere o el mayor número de mi tiempo posible, es como... Yo lo veo personalmente dañino en casos reales, en el caso de su contenido, a mí me hace gracia su contenido. Si a mí se me sale un vídeo, sí, me río, digo, hostia... De hecho, yo hice una parodia de eso un día, ahí está mi perfil, está público, un vídeo parodia de esos de ¡ay, Pablo, tal! Cocinando, no voy a decir lo que cociné, pero ahí está, podéis verlo, podéis buscarlo. Y en general es eso, es un contenido que yo no veo mal de por sí, pero trae cosas negativas hacia mucha otra gente de rebote. Pero ella no creo que tenga una mala intención, quiere crecer como creadora y ya está, ha buscado un mercado, lo ha explotado increíble y ha pasado lo que ha pasado. Claro. Creo yo. Yo, como receptora del odio de sus anteriores lovers y haters, no se lo deseo ni a ella ni a nadie y creo que el problema son ellos, aunque ella, bueno, pues de alguna manera ha participado, yo creo que más consciente de lo que queremos pensar en ese tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí, agradeciéndoos mucho vuestra presencia, a estos fantásticos ponentes y ponentas, y nos seguimos viendo.